Para el senador colorado Pedro Bordaberry, el balance de más de 7 años de gestión de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior deja una sola conclusión. Es mala la gestión, son malos los resultados, se manipulan indicadores, se echa la culpa a las víctimas, se duerme con el enemigo, se ampara a los delincuentes del poder institucional. El resultado son más homicidios, más rapiñas, más hurtos, se ha tenido mucho más dinero y mucho más tiempo, son miles de millones de dólares y 7 años. Hay que cambiar. El cambio empieza por responsable político de la gestión desastrosa. Gestión que se nos lleva cada vez más la vida de cientos de uruguayos por año. Acaba de pasar una larga interpelación al ministro Bonomi, encabezada por el senador Bordaberry. Más allá de la información y la evaluación que se tenía antes de empezar el debate, ¿qué dejó el intercambio? ¿Cuál es el saldo desde el lado de la oposición? Vamos a conversar en estos minutos con el doctor Guillermo Maciel, director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas, Fundapro. Maciel fue director general del Ministerio del Interior durante los últimos gobiernos del Partido Colorado entre 1999 y 2005 y hoy es asesor del senador Bordaberry. Doctor Maciel, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con ustedes. Romina, ¿arrancas tú? Sí, doctor Maciel, ¿qué tal? La interpelación de ayer estuvo muy cargada de datos, ¿no? Tanto el senador Bordaberry como el ministro Bonomi mostraron cifras sobre diversos delitos, en particular sobre la evolución de las rapiñas y los homicidios. En materia de rapiñas, el senador Bordaberry señaló que 2015 fue un año récord. ¿Cuáles son los datos que manejan ustedes desde el Observatorio de Seguridad de Fundapro? ¿Son distintos a los oficiales? No, para nada. Los datos de rapiñas tienen que ver justamente con los que ha publicado el Ministerio del Interior hasta el año 2015 cerrados, donde se muestra que en los últimos 11 años no ha habido un solo año en que las rapiñas han bajado. Es un aumento sistemático y constante de las rapiñas. Son los datos oficiales que están publicados en la página del Ministerio del Interior, pero sobre esos datos que tú hablabas, allá se dieron cosas muy curiosas. Una de las placas que mostró el doctor Bordaberry tenía que ver con el aumento del presupuesto nacional en materia de seguridad, es decir, cómo fue evolucionando cada periodo de gobierno y se le fue dando más dinero al Ministerio del Interior. Y el ministro en determinado momento salió muy duro a cuestionar esa información y esa placa diciendo que los números estaban mal. Lamentablemente el ministro no leyó la placa porque abajo está la fuente, y la fuente es el propio ministro del Interior, es decir, son datos de él que los proporcionó el Parlamento cuando fue a la interpelación que le hizo entonces el diputado Amado en enero del 2013. Entonces, cuando un ministro contradice sus propios datos, tenemos un gran dolor de cabeza, ¿no? Sí, en más de una ocasión, ¿no? Se dieron cruces a propósito de las estadísticas que se estaban manejando de un lado y del otro. Pero, a ver, volviendo entonces al tema de las rapiñas, usted decía, los datos de rapiñas, los que mostró el senador Bordaberry y los que muestran este récord en 2015, son del sitio oficial. El ministro, por su parte, aportó datos ayer del Observatorio de Violencia y Criminalidad a propósito del periodo entre el 1 de enero y el 16 de octubre de este año, ¿no? Y allí señala que las rapiñas disminuyeron en todo el país, si se compara con el mismo periodo del año pasado, 3,1%. ¿Ustedes tenían también comprobada una disminución en ese periodo? ¿Qué evaluación hace de esos datos y de esa disminución? Claro, en el caso de las rapiñas no tenemos otra forma que acceder a los datos que proporciona el Ministerio del Interior. El problema está en que el propio ministro del Interior también ha cuestionado públicamente la metodología del observatorio, es decir, los datos que se toman en consideración, los que no se toman en consideración. Habrá que ver si las rapiñas son tanto las consumadas como las tentativas. El Ministerio ha tenido variantes en cuanto a este criterio. El propio director de Unicom en su momento salió a señalar que el Ministerio no contabilizaba más las tentativas de rapiñas. Las tentativas de rapiñas es un delito de acuerdo al Código Penal. Entonces, si sacamos parte de los delitos, seguramente las cifras nos bajen. Pero acá lo más importante es que hay que tener una continuidad y un criterio para dar las cifras. Las cifras a nivel internacional, y también lo hacía el Ministerio del Interior hasta hace pocos años atrás, se daban en forma semestral y anual. Esto de hacer cortes 1 de enero, 16 de octubre, y en base a lo que dice el ministro, que está dando fantásticos resultados, que es el PADO. Sí. Bueno, ojalá que así sea, pero el PADO, como ha dicho el ministro, implica
un patrullaje intensivo en un 8% de Montevideo. Un 8% de Montevideo, apenas 360.000 personas viven en ese 8%, en una ciudad de 1.200.000. Entonces, bueno, esperemos que cierre el año, o el ministro tendría que haber dado ayer, que tampoco dio, cómo cerró el primer semestre, es decir, los primeros 6 meses del año. Estamos en octubre. ¿Qué pasó en el primer semestre? Esos 6 meses... Supongo que la fecha fue por el criterio de la interpelación, ¿no? O sea, se apuntó una fecha lo más próxima al término, pero usted dice que debería hacerlo cada semestre. Como se hace siempre. Siempre las cifras se reciben semestralmente y anualmente. Pero esa baja que el ministro señala de 3,1%, exclusivamente, o sea... Ojalá que sea así, no tenemos forma de comprobarlo. Pero a lo que voy es el criterio de que usted dice que el ministerio cambió en el último tiempo de medición de las rapiñas, ¿puede tener que ver en esta baja? Hasta que el ministro no exponga en la página del Ministerio del Interior los datos y explique si están las rapiñas, las tentativas por un lado, las consumadas y la suma total, eso no lo explicitó ayer, entonces no lo podemos conocer. Volviendo a el tema del PADO, que era lo que usted señalaba, el ministro destacó que ha sido muy exitoso para reducir el número de rapiñas en Montevideo, donde dijo se cometen el 80% de estos delitos, ¿no? ¿Cuál es su evaluación del PADO como tal? Recordemos que es una iniciativa que apunta a que el personal está dedicado de manera exclusiva a este programa, son unos 500 efectivos en su totalidad del grupo de reserva táctica y trabajan en distintas zonas de Montevideo, sobre todo identificando lugares puntuales por lo sensible y donde había registros de alta ocurrencia de rapiñas, ¿no? Sí, correcto, digo, nos parece correcto, importante el potenciar lo que es el patrullaje. Obviamente que el patrullaje intensivo es prevención y es disuasión, pero solo se está centralizando en los 8 microzonas que menciona el ministro. Y como el ministro también ha reconocido, y el subsecretario también ha reconocido, el delincuente, el delito se va trasladando y se va moviendo. De hecho, también tenemos incidentes de homicidios y de rapiñas en el interior, que antes era algo poco común. Entonces, en la medida que solo abarca esas microzonas, el ministro ha dicho que lo va a extender. Bueno, bienvenido sea que lo pueda extender. Ayer reconoció que tiene más que policías suficientes y un presupuesto económico también muy bueno como para poder realizar esto. Lástima que tardó 11 años el gobierno del Frente Amplio empezar a implementar alguna medida que le dé resultado. Uh-huh. Pero ¿cómo se puede atacar ese aspecto que usted señala? El PADO como tal no se puede extender totalmente, ¿no? Si bien puede ser más abarcativo, no puede hacerse totalmente. Y por otro lado tiene la contra esa de que puede llegar a trasladar el delito. Entonces, ¿qué evaluación hace como tal de la herramienta? No, la herramienta es buena, pero indudablemente que hay que ampliarla. Si no, no va a dar los resultados esperados o que todos esperamos. Nosotros en los informes que realizamos periódicamente hacemos una evaluación de los delitos y una serie de propuestas. En los últimos informes, en la serie de propuestas y rol que tiene que cumplir el Ministerio del Interior, justamente destacábamos que uno de ellos es la prevención y la disuasión. ¿Y qué significa la prevención y la disuasión? Bueno, justamente desarrollar un patrullaje intensivo, que ahí tenemos una diferencia con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ha concentrado la policía en los famosos distritos. Uno va ahí a la seccional 14 que está sobre Avenida Italia y ve al lado uno de los distritos donde hay una cantidad de patrulleros estacionados. Bueno, tendría que ser que no hubiera ningún patrullero estacionado y que todos estuvieran circulando en la calle patrullando. También entendemos, a diferencia del Ministerio, que en vez de los distritos lo que hay que potenciar es las comisarías o seccionales del barrio, porque ese es el centro neurálgico de la descentralización. Y analizar el comportamiento delictivo, ese movimiento delictivo, a través de un mapa, que se llama mapa del delito georreferenciado, para saber cómo se va trasladando el delito. Creemos que el Ministerio tiene la capacidad, y vuelvo a repetir, de funcionarios y de recursos económicos como para extenderlo a nivel nacional y a nivel de Montevideo, ni que hablar, ya que Montevideo se concentra el 82% de las rapiñas. Viendo ahora números más en largo plazo, durante la interpelación Bonomi aseguró que desde el retorno a la democracia las rapiñas siempre han evolucionado al alza y prometió que en esta ocasión, en este gobierno, ocurrirá lo contrario, que se reducirán. Ningún presidente desde 1985 terminó su mandato con menos rapiña de cuando empezó.
Podrá haber habido algún año donde ocasionalmente bajó la rapiña, pero al otro año se multiplicó y en el saldo el resultado es el aumento constante por periodo de gobierno. Nosotros lo que estamos asegurando es que en esta administración, por primera vez desde el retorno democrático, tendremos al final del periodo menos rapiña que cuando lo iniciamos. Y para eso nos hemos puesto una meta del 30%. Doctor Maciel, primero, ¿cómo observa esa constatación que Bonomi hacía? En todos los gobiernos del 85 en adelante, las rapiñas aumentaron. Bueno, eso es absolutamente falso, vamos a decirlo claro. El ministro ahí está lamentablemente equivocado o está mintiendo. Voy a pensar que no está mintiendo y que está realmente equivocado. Eso lo ha demostrado Uycheck, que ha chequeado justamente y ha salido en la prensa que en los años 83, 84, 88, 91, 94, 98, 2001 y 2003 las rapiñas descendieron, tanto en Montevideo como a nivel nacional. Pero ahí puede haber una diferencia del periodo, ¿no? Porque lo que consideró Bonomi, si no entiendo mal, es el periodo el primer año de gobierno contra el último. Claro, porque sí dijo que en algún año podía haberse constatado una baja. Lógico, eso lo dice ahora. Lamentablemente antes en ADM, en el diario El País, en el programa En la Mira de BTV, el ministro ha dicho cosas como: desde 1980, cuando se empiezan a registrar las rapiñas hasta ahora, nunca hubo un periodo de baja de ese delito en Montevideo. Eso es falso. Luego el ministro también ha reafirmado: desde hace 31 años, desde el retorno a la democracia en el 85, nunca disminuyó en las rapiñas. Como ahora se dio cuenta de que estaba equivocado en lo que decía, ahora lo que está haciendo es comparando primer año de gestión de gobierno y último año de gestión de gobierno. Bueno, el gobierno del Frente Amplio empezó este periodo en el 2015. Cuando lleguemos al 2019 y termine, bueno, ahí vamos a poder comparar y ojalá tenga razón y bajen las rapiñas. Creo que todos los uruguayos estamos interesados en que bajen los delitos. Pero a ver, para tratar de sacar en limpio algo en esta guerra de números, si nos atenemos a las cifras como las planteó ayer Bonomi, ¿usted coincide que en todos los periodos de gobierno, si comparamos final de la administración con el comienzo, en todos, desde el 85 en adelante, las rapiñas crecieron? En casi todos las rapiñas han tenido picos en los cuales han descendido y picos en los que han subido. Usted me está hablando de comienzo y final de periodo de gobierno. Sí, porque así fue como lo planteó, ¿no? Sí, tendría que en ir a el repasar saldo, el resultado siempre ha sido el aumento en cada periodo de gobierno. En el 99, sí, digo, hay periodos que sí, porque en el 98 bajaron y en el 99 volvieron a subir un poco. En el 2004, que fue el último gobierno de un partido tradicional, habían subido un poco con relación al año anterior, que era el 2003, en que habían bajado con relación al 2002. Digo, pero lo que tomamos como constancia es un momento arbitrario. Es decir, dentro de la correlación que va desde 1980, que se lleva registro de rapiñas, hasta el 2015, vemos altas y bajas. Pero donde cambia la constante es justamente a partir del 2005, donde saltamos de esas altas y bajas a una permanente subida y aumento de las rapiñas, que ojalá se invierta. ¿Usted cómo analiza la meta que Bonomi expuso ayer y que ya se había anunciado incluso en la campaña electoral, esta meta de bajar 30% de las rapiñas al final del periodo? ¿Es alcanzable? Sí, indudablemente que es una meta ambiciosa. No puedo pronosticar cuántos homicidios se van a ocurrir en el día de hoy, ni cuántas rapiñas va a haber mañana. Creo que eso es imposible para cualquiera, hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir en esta materia que es tan sensible. Sí apostamos a que el ministro tenga razón y tenga los resultados positivos que hasta ahora lamentablemente no ha podido exhibir. La seguridad pública otra vez en el centro del debate político. La interpelación que comenzó ayer a las 10 de la mañana y que terminó hoy a las 4 de la madrugada al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, es el tema de nuestra entrevista central hoy. Estamos en diálogo con el doctor Guillermo Maciel, abogado, asesor de quien fuera el miembro interpelante, Pedro Bordaberry.
Romina, vamos a otro de los delitos que obviamente centró la atención en la discusión. Sí, doctor Maciel, recién veíamos las rapiñas. A ver, otra de las cifras que fue debatida ayer fue la de homicidios, ¿no? ¿Cómo observan ustedes la evolución que ha tenido este delito en los últimos años? En los últimos años, el ministro Bonomi y su gestión ha logrado algo increíble, que es récord en rapiñas, récord en homicidios, al grado tal que el promedio del año pasado da un hurto cada 5 minutos, una rapiña cada 30 minutos y un homicidio cada 30 horas. En la pregunta anterior, y la vamos a vincular con esta, tú me decías, bueno, se van a cumplir las metas del ministro, son muy ambiciosas. En un tema tan serio, ya que el ministro decía que había que hablar en serio, es poco serio hacer futurología y saber lo que va a pasar de acá al 2019. Lo que sí sabemos es que en el 2011 y del 2011 para atrás, el promedio de homicidios en nuestro país rondaba o se acercaba a los 200 homicidios, y el año pasado terminamos en casi 300 homicidios. Entonces, esa suba, con datos oficiales, 289 homicidios para el Ministerio del Interior, es una suba realmente dramática, más allá de que salgamos a explicar que los homicidios son ajustes de cuenta o son rapiñas, porque cuando matan a una persona no hay homicidio de primera y homicidio de segunda, es un uruguayo que en un episodio de violencia terminó muerto. Allí ustedes tienen una diferencia, ¿sí?, en la contabilización de los homicidios, ¿no? Sí, es una diferencia que es menor en cuanto numéricamente. Estamos hablando de 10, 15, 20 homicidios más que contabilizamos nosotros, que son los homicidios justificados. Justamente es muy curioso porque el gobierno argentino de Macri acaba de publicar, luego de 8 años, por primera vez estadísticas sobre delitos en la Argentina, y cuando detallan los homicidios en la República Argentina aclaran que también contabilizan los homicidios justificados, es decir... ¿Qué quiere decir eso? Legítima defensa de un ciudadano que en legítima defensa abate un delincuente, o de un policía que en cumplimiento del deber también abate un delincuente. Esos casos, de acuerdo al Código Penal de acá y de cualquier parte del mundo, es un homicidio. Lo que ocurre es que el Código Penal prevé una norma específica que exime de responsabilidad por ese delito, ese homicidio, en virtud que se cumplió por legítima defensa o que ocurrió en cumplimiento del deber de parte del policía. Pero se contabiliza para saber el nivel de violencia que hay en una sociedad o las muertes ocurridas en una sociedad en forma violenta. Entonces el Ministerio del Interior en su observatorio no contempla esas dos muertes, ¿no? Ni las producidas por policías, ni esto que usted decía por legítima defensa. ¿Lo contemplaba qué? Lo contemplaba y lo contabilizaba hasta el año 2011 inclusive. A partir del 2012 solo contabiliza los homicidios criminales. De todas formas, ¿cuál es la metodología que utilizan ustedes para contabilizar y llevar ese registro completo entonces con estos aspectos que usted señala en la Fundación? Es más sencillo, porque no todas las rapiñas salen publicadas en la prensa, ni todas las rapiñas se denuncian. La tasa de denuncia de delitos en nuestro país, hay entre un 40 y un 46% que no se denuncia de acuerdo a los índices de victimización que tiene nuestro país. Pero en el caso de los homicidios no se ocultan, los homicidios aparecen, se denuncian o se encuentran las víctimas. Entonces el 99% de los homicidios salen y se van reflejados en la prensa, medios gráficos, medios radiales, medios televisivos, y esa información nosotros revisamos toda la prensa que se publica diariamente, que se emite diariamente, y ahí llevamos una cuenta. Nos podemos equivocar en menos, nunca en más, porque la prensa no publica homicidios de más, no inventa homicidios, y normalmente nuestras cifras tienden a estar, en cuanto a homicidios criminales, por debajo del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior sí recibe la información de cada seccional policial, de cada jefatura, y generalmente en homicidios criminales tiene un número un poquito mayor que el nuestro, que nosotros... Pero ustedes no contrastan esa información que sale en la prensa y de la cual hacen relevamiento con otra, por ejemplo, con la que puede suministrar el Poder Judicial. Sí, por supuesto. Cuando el Poder Judicial publica cifras, también las comparamos. Y a veces hay diferencias entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial incluso, en la medida que el Ministerio del Interior entiende que se cometieron X cantidad de homicidios y el Poder Judicial va a hablar de homicidios en la medida que se procesó y se condenó a una persona por el homicidio, es decir, cuando la etapa judicial está totalmente completa. Los datos que nosotros hacemos son de relevamiento de prensa, lo venimos explicando desde hace muchísimo tiempo, y es una forma de tener un paralelo para comparar justamente la evolución de esos delitos. Más allá entonces de esta diferencia metodológica, a ver, le señalo otra de los datos que presentó el ministro ayer, ¿no? Que marcan un descenso aparentemente en el número de homicidios,
dijo que entre el 1 de enero y el 23 de octubre de 2016 se produjeron un 5,7% menos de homicidios que en el mismo periodo de 2015. ¿Qué dice de ese dato? Nosotros comparamos semestres y anualidades, como dije hace un rato. Al día 25 de este mes, nosotros llevamos contabilizados 217 homicidios, que son algunos homicidios menos que en el mismo periodo del año pasado. Lleguemos a fin de año, cerremos el año o comparemos el primer semestre. Lástima que el primer semestre el Ministerio del Interior no ha brindado la información. Uh-huh. Las diferencias estas en materia metodológica llevaron al ministro, por ejemplo, a plantear la creación de un observatorio, ¿no? Que él pudiera estar integrado por un sistema de información, dijo, de seguridad pública que incluya a la Universidad de la República, al Instituto Nacional de Estadística y al Poder Judicial. ¿Qué le parece a usted de esta iniciativa? ¿Cree que con ella se saldarían estas diferencias metodológicas a la hora de contabilizar ciertos delitos? Y seguramente contribuyan, no cabe la menor duda de que si el ministro tiene dudas de sus propios funcionarios y de la información que se le acerca, esta idea de crear un observatorio nacional con participación de la Universidad de la República, facultades vinculadas al tema, con el Poder Judicial, no es mala ni la descartamos. Lástima que oficialmente no pueda confiar el ministro en sus propios datos. Es más, el propio director Don Ángelo, que es el que está a cargo del observatorio, cuestionó al propio ministro, diciendo que el ministro estaba mal asesorado. Entonces, realmente hay un cortocircuito ahí, que el ministro dice que su propio observatorio tiene una metodología que no le brinda la absoluta confianza, y el director del observatorio que dice que el ministro está mal asesorado. Realmente bastante inédito. Doctor Maciel, más allá de esto que hemos ido preguntándole en los minutos anteriores, teniendo en cuenta todo lo que se debatió en la interpelación, que fue, por otro lado, extensa, no tan extensa como otras, creo que no llegó a los récords, pero fue muy larga y bueno, y fue profunda. Mi consulta es, ¿qué dejó? ¿El llamado a sala para qué sirvió? ¿Qué cambió en la percepción que ustedes tienen a propósito de las políticas de seguridad pública? No, yo creo que cambió poco, sino que ha ayudado para reafirmar y confirmar algunas cosas. Confirmar lo que todos los uruguayos sabemos, y es que la seguridad pública, lamentablemente para todos nosotros, es un desastre. Al mismo tiempo que el ministro estaba hablando ayer, en Canal 12 se publicaba una encuesta de la empresa Cifra, donde decía que para el 62% de los uruguayos la inseguridad es el principal problema. Y a su vez, lo que es más grave todavía, cuando se evalúa el desempeño del ministro Bonomi, el 61% desaprueba su gestión. Y cuando se ve por votantes, por partidos, la mayoría de los frenteamplistas consultados, el 45%, desaprueban la gestión de su propio ministro. Lo otro que nos enteramos ayer es que aparece una nueva justificación de las tantas que ha dado el ministro del Interior, que se dedica a hacer diagnósticos en vez de a aportar soluciones. Ahora aparece una nueva justificación, que es el relato del miedo. Sí, según el ministro Bonomi, el relato del miedo está construido por la oposición. Y por la prensa también, y mire que usted también tiene la culpa. Ayer el ministro, no directamente, pero sí a través de senadores del oficialismo, como el senador de León, dijo que la prensa era la que manipulaba las cifras y elegía las noticias que daba, y que por lo tanto alimentaba y daba insumos para la sensación de temor que tiene la población. Sí, efectivamente se escucharon esos dos planteos, y también se señaló que había como la intención de alentar y socavar la confianza en la policía, lo calificó como una gran irresponsabilidad. ¿Por qué ahora usted introducía este cuestionamiento que el ministro les hizo a ustedes? No, justamente porque el problema está con la policía, el problema está en la conducción y en la gestión. Si uno tiene más que policías suficientes y más que presupuesto suficiente, pasan 7 años en una cartera y no puede exhibir un solo resultado positivo, bueno, algo realmente está fallando. El ministro, lo que pasa con el ministro es que no ve lo que en realidad está ocurriendo. Es decir, por un lado confirma que el año pasado aumentaron las rapiñas, que aumentaron los hurtos, que aumentaron los homicidios, y dice que tiene la esperanza de cerrar el periodo de gobierno con una baja de rapiñas. Bueno, eso es mero voluntarismo. Digo, hay que guiarnos por las cifras concretas. Ayer vimos una escena que realmente era bastante preocupante para todos nosotros. Si un ministro que después que está 7 años en un cargo,
para contestar las preguntas que le hace otro legislador sobre temas de su cartera. Tiene que dar las respuestas que le hacen sus asesores. Estamos en un problema. Es decir, si yo le pregunto a usted, Cotelo, características de su programa, de su radio, con qué gente trabaja, cuánto tiempo sale al aire, cuántos extremitados tiene, seguramente usted me va a saber contestar. No va a necesitar que le escriban sus asesores sobre cuestiones de su propio programa que usted conduce y que usted produce. Bueno, ayer pasaba eso. Luego de 7 años, el ministro necesita que le escriban las respuestas. Es realmente muy preocupante. Ahora se va a discutir la moción de censura que plantean senadores de la oposición. Se debatirá el lunes. Todo indica que no va a tener andamiento. De todos modos está el reclamo insistente, reiterado en esta ocasión, de que el ministro sea reemplazado. ¿Qué tipo de cambio imaginan ustedes? Porque esto no necesariamente se resuelve con un nombre sí o un nombre no. ¿Cómo habría que proceder para tener resultados en esta materia? Bueno, acá es un tema que no está en la persona del señor Bonomi. El señor Bonomi es coyunturalmente el ministro del Interior, con un equipo que lo integra, el director de la Policía Nacional, el subsecretario Vázquez y el director general de Secretaría. Bueno, el equipo es el que ha fallado porque no ha podido exhibir resultados. La función del Ministerio del Interior es ensayar mecanismos, cambios para tratar de mejorar el tema de la seguridad. El Ministerio del Interior está para resolver los problemas, no para explicarnos por qué nos rapiñaron, por qué nos robaron o por qué nos mataron, no para dar diagnósticos, no para ir a las causas del delito, sino para reprimir, prevenir y disuadir el tema del delito. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que quien asuma el Ministerio del Interior, si es que hay un cambio de ministro y de equipo, es asumir cuál es el rol del Ministerio del Interior. Y el rol no lo dice el doctor Maciel ni lo dice el senador Bordaberry. Está previsto en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica Policial y en la Ley de Procedimiento Policial. En esos 3 lugares dice que el rol del Ministerio del Interior es conservar el orden público y darle seguridad a la gente. Entonces, lo primero pasa por ahí, saber qué es lo que debe hacer el Ministerio del Interior. Lo segundo tiene que ver con que hay otras 2 patas en la mesa, aparte de la prevención y la disuasión, que son la represión del delito, es decir, evitar que haya impunidad. Ayer el ministro reconoció las bajísimas tasas de aclaración de los delitos. Bueno, si no aclaramos los delitos porque no tenemos inteligencia policial y porque no tenemos buena investigación, bueno, se hacen un festival, los delincuentes, dice el fiscal Subía, delinquir es un negocio próspero en el Uruguay. Bueno, es terrible esa afirmación y es cierta. Y la otra pata de la mesa, la última, es la rehabilitación. Digo, quien va preso hoy, si va a salir y no está rehabilitado, tenemos un gran dolor de cabeza. Los datos del ministro, volcados ayer y que están en la página de la presidencia de versiones anteriores de declaraciones del ministro, es que el 65% de los reclusos que tenemos no trabajan, el 80% no estudian y más de la mitad, el 60% reinciden. Entonces, fallamos en rehabilitación, fallamos en represión porque hay impunidad, porque no agarramos a los delincuentes, y fallamos en prevención porque no hay patrullaje. Bueno, esas 3 cosas naturalmente y necesariamente tienen que cambiar. Doctor Guillermo Gaciel, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva, en un nuevo abordaje de este tema sobre el cual vamos a seguir, obviamente, en otras emisiones. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.